Sebastián Domínguez, CEO SDC Asesores Tributarios. Gracias, Siempre la cuestión tributaria, ¿viste? Y hoy más que nunca salieron un montón de temas en estos últimos días, así que no sé bien por dónde querés arrancar. Está toda el proyecto de ley de ganancia simplificado, por ejemplo. Eso fuerte. Sí. A ver, podemos empezar un poquito antes. Dale. El anuncio, ¿no? Utilizar los dólares en colchón, no vamos a ver, compren bienes, utilicen el dinero, compren inmuebles, compren automóviles, no vamos a revisar nada, ¿no? Ese fue el anuncio inicial. ¿Qué pasa? Para liberar impuestos se necesitan leyes, porque no se pueden dictar decretos en materia tributaria ni en materia penal. Entonces, esos anuncios tan globales requerían de una modificación legal. El gobierno dijo que iba a mandar 3 proyectos de ley, proyecto de reforma de la ley penal cambiaria, del régimen penal tributario y de la ley de procedimiento. De la ley penal cambiaria no mandó nada y parece ser que no va a haber. Solo envió de régimen penal tributario y de la ley de procedimiento y agregó esta declaración simplificada. En esos primeros anuncios se eliminaron regímenes de información, o sea que los escribanos intervienen en una operación, ya no le informan a ARCA esa compra del inmueble, por ejemplo, los administradores no informan las expensas, uno va a comprar un auto usado, la agencia de autos usados no informa a ARCA esa operación. Claro, eso busca que puedas exteriorizar patrimonio sin que te venga a buscar la ARCA, digamos. Sin que lo reciba automáticamente ARCA, entonces claro, no puede cruzar datos contra información. El tema era, no me puedo comprar un auto X porque no sé cómo justificar la plata. Claro. Lo que no quiere decir es que ARCA no pueda determinar los impuestos si lo encuentra, ¿no? Hasta acá. También se aumentaron los umbrales de información de los bancos. Entonces, por ejemplo, si uno deposita, una persona humana, 40 millones de pesos por mes, el banco no informa a ARCA esos depósitos porque no son de 50 millones para arriba. Lo que no quiere decir es que no quede en el banco registrado la operación de los depósitos. Lo que pasa es que no lo recibe automático, no puede cruzar datos. Entonces, esto implica medidas de sacar la información a ARCA, que tenga menos. Pero no quiere decir que si hace hoy una inspección no pueda pedirle al banco, dame todos los extractos bancarios. Mandarle al registro de la propiedad automotor, dame los autos que tiene esta persona. O sea, te toca una inspección, una integral famosa, te piden todo. Hoy no cambió nada. Digamos que estamos en la misma circunstancia. Lo que cambió es que ARCA no tiene los datos automáticamente. Sí, que eso, desde el punto de vista burocrático, ya es bastante. Debería haber sido siempre así, porque en los países desarrollados no están todos esos regímenes de información. No hay que identificar en las compras a consumidores finales hasta 10 millones. También se aumentó ese valor. De 10 millones para arriba, sí. Entonces alguien puede ir, comprar algo, si lo paga en efectivo, ahí sí no queda registro. Porque no hay factura electrónica identificada, no hay circuito bancario. Ahora, si compra una moto usada de 5 millones, una moto nueva, ahí la factura tiene que estar a nombre del titular, si no, no se la patentan. Por lo cual la ARCA recibe la factura, ¿sí? Entonces un dato tiene para después cruzar. Sí. Entonces eso se tomaron... Eso para autos nuevos. Para motos de menos de 10 millones. ¿Y autos nuevos hay que facturar todos a nombre del titular porque todos superan los 10 millones y si no, no lo patentan. Entonces esas fueron las medidas reglamentarias y hubo un decreto que instruyó a ARCA para hacer la declaración jurada simplificada, que hoy uno puede optar, ¿no?, de esa declaración donde no va a informar ni los bienes ni deudas al inicio y al cierre y entonces no va a informar el consumido. Otra vez, ARCA recibiría con esa declaración menos información para cruzar. Pero con eso no alcanza para liberar impuestos, por lo cual se envió el proyecto de reforma de varias leyes y de la de procedimiento tributario. Y ahí se crea, si esto se aprueba, ¿no? O sea, estamos en un año electoral, hay que ver si el gobierno logra aprobar la ley, si se modifica, y después cómo es la reglamentación, porque no solo alcanza la ley, sino hay que ver la reglamentación. En principio, hay cosas bastante positivas. Por ejemplo, la evasión simple hoy se da si alguien evade 1,5 millones de pesos o más de impuesto a las ganancias en un año, por ejemplo, eso pasa a ser 100 millones, ¿no? Entonces eso es razonable.
Hay algunas cosas negativas. Si alguien se olvida de presentar una declaración jurada, una pyme, no la presenta en término, la multa de 400 pesos, si es persona jurídica pasa a 440.000. Eso es como un aumento desorbitado, digamos, para la circunstancia actual, ¿no? Si uno actualiza por IPC desde el 2001 acá, el valor es razonable por IPC, pero no para el contexto económico, claro, ¿no? Y después, respecto a la declaración jurada de ganancia simplificada, acá se establecen, si esto se aprobara tal como está, que van a poder ingresar los que tengan ingresos hasta 1.000 millones por año de pesos, más o menos $850.000, una cosa así, patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos y que no sean grandes contribuyentes. Pero tienen que estar en el régimen general, no entran los monotributistas, por ejemplo. Entonces, hoy hay... O sea, ¿el monotributista no podría entrar a este nuevo régimen? No, salvo que se pase al régimen general. Ah, por eso que pasás al régimen general. Claro, pero ¿quiénes se van a pasar hoy con la estructura tributaria actual? El que está en el régimen general, que quiere bajar un poco. Quiere pasar al monotributo. Es difícil que quiera alguien del monotributo pasar al general, porque los beneficios tampoco son los de un blanqueo, que libera impuestos sin duda, con seguridad jurídica. Ahora vamos a ver, pero hay riesgos. Hoy hay 2.300.000 monotributistas y en el caso de autónomos más o menos 390.000. O sea que esto apuntaría a 390.000 autónomos y además contribuyentes que presentan por lo menos la información a 2022. Había otros 600.000 que no eran autónomos, pero presentan ganancias porque tienen renta financiera, renta de inmuebles, etc. O sea que podrían ser alrededor de 1 millón de contribuyentes que podrían optar por este régimen. Ahora, ¿qué busca el gobierno decir con este régimen? Uno recibe de ARCA una declaración jurada donde dice ingresos tanto, gastos tanto, deducciones, percepciones, la acepta, la paga y ahí tiene el efecto liberatorio del pago. Ahí hay un tema que es muy difícil que esa información que ARCA sea correcta porque faltan agregar cosas, sacar cosas, por lo cual se va a tener que permitir que se modifique, ¿no? Pero supongamos que está bien, uno tiene el efecto liberatorio del pago sin informar el patrimonio al inicio ni al cierre y se presume esa declaración jurada exacta. Entonces, ¿qué tiene que hacer ARCA para poder revisar es impugnar esa declaración jurada? Entonces ahí viene la cuestión. ¿Qué límites se le ponen para la impugnación? Entonces, por ejemplo, uno es que no haya omisión de ingresos en la declaración jurada respecto a la información que tiene ARCA en sus sistemas o que recibe de terceros. Si hay omisión de ingresos, que sería alguien que compra el inmueble con fondos negros, digamos, ARCA ahí no puede utilizar una presunción que tiene la ley de procedimiento, que es de incremento patrimonial no justificado, pero si lo encuentra, por ejemplo, y lo pagó el inmueble lo pagó por el banco, le va a aplicar otra presunción que es de depósitos bancarios, por lo cual se lo va a impugnar. ¿Qué tiene que hacer alguien? Pagarlo en efectivo, por ejemplo. Y si lo paga en efectivo y ARCA encuentra el inmueble, no es que no va a poder impugnarle la declaración, va a tener que ponerse a investigar para tomar ese inmueble y otros indicios e impugnarle la declaración. O sea que se le dificulta la tarea a ARCA, pero no es que no tiene más facultades para determinar el impuesto, investigar. Eso va a depender entonces de la ley, la reglamentación y las pautas de inspección que establezca ARCA. O sea, Sebastián, se crea como una nueva categoría. Si alguien tiene una pregunta, quiere levantar la mano y preguntarle a Sebastián, está bueno. Sí, obvio. Podemos contestar algunas preguntas si alguien tiene alguna inquietud de todo lo que se anunció en estos días. ¿Se crea como una nueva categoría de contribuyente? Está el monotributista, está el que está en régimen general y está el régimen simplificado de ganancias. Sí, es una nueva forma de determinar el impuesto a las ganancias. Seguiría inscripto en el régimen general, pero determinaría ganancias con una forma simplificada. La verdad es que se necesitaría un blanqueo 2 para esto. ¿Sí? Estas herramientas pueden servir, pero no va a ser generalizado. Porque además está el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Uno puede resolver ganancias y el IVA, bueno, ahí la redacción del proyecto no es muy buena, pero lo que diría es, si uno presenta bien ganancias, se presume correcta, sin diferencia, la declaración jurada de ganancias y también las del IVA, que no tiene nada que ver con ganancias. Si bien hay una relación que puede haber de ingresos, pero son dos impuestos distintos, ¿no? Entonces parecería ser que alguien declara bien en ganancia los ingresos
y declara la mitad de los ingresos en IVA y evade el IVA, pero como declaró bien ganancias, se le bloquea el IVA. No es, eso lo van a tener que ajustar de alguna manera porque no es razonable. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el $2 de colchón, etcétera? Es como que está medio complicado, no lo veo tan claro. Es como vos decís, un blanqueo es clarito cómo funciona. Esto, al no ser un blanqueo, se queda a mitad de camino. Se queda a mitad de camino. Lo que quieren es que, digamos, se quiere que se compre, no sé, 5 departamentos, dijeron en una conferencia. Que alguien compre 5 departamentos que no le van a revisar el patrimonio. Pero es limitado eso, porque muchas veces uno ve en las causas penales que surge la detección por una denuncia. ¿De quién? De un matrimonio que se separaron, uno de los cónyuges denunció. Un empleado que lo echaron, el empleado denunció ese bien en negro. Hay formas de que Arca, sin investigar nada, le llegue la información. Entonces, si alguien denuncia, tal persona se compró 5 inmuebles sin declarar, y Arca lo va a tener que ver, porque son funcionarios públicos quienes reciben esa información, está relacionado con impuestos, no pueden decir no lo miro. Entonces, es complejo que se puedan utilizar, en operaciones menores puede ser, en grandes desembolsos difíciles. Hay que pensar que el año pasado tuvimos un blanqueo muy bueno, sí, muy barato, y mucha gente no se animó a entrar porque no sabía cómo liberar el gobierno, si iba a lograr bajar la inflación, controlar el dólar. Tenía la experiencia del blanqueo de Macri, del aumento posterior de impuestos. Entonces, si en un blanqueo el año pasado no entró mucha gente que podía entrar, ¿va a entrar con este esquema que tiene sus riesgos latentes? Algunos casos sí, pero no va a ser algo demasiado adoptado. Por otra parte, yo, viste, lo que veo es, por ejemplo, este año uno ve cómo viene la venta de inmuebles, estamos 70% arriba respecto a la venta de inmuebles del año pasado. Compra de autos, también, no sé, como 50% arriba del año pasado. Y esto sin ninguna ley, sin nada. O sea, cuando la gente ve que hay condiciones, ¿no? Está más estable el dólar, ve que el metro cuadrado del departamento por ahí está más atractivo, que no subió tanto respecto a otros valores. Y ahí se anima, dice, bueno, listo, tengo la plata, compro. Algo de crédito hipotecario hay también, pero básicamente la gente que dice, bueno, vendo mi departamento, pongo plata encima y compro. No requirió de una ley. No, es la para confianza, usar esos dólares. Un poco más de confianza, un poco más de condiciones macro, la expectativa de que el precio del metro cuadrado va a aumentar. Y ya está. ¿Viste? Acá el tema de comprar aparte no hace falta cuando vos compras algo siempre hacerlo todo en blanco. No es que vos comprás, tenés que poner 100 lucas y decir yo pongo las 100 lucas y las declaro. Yo claro, puse 30.000 o 50.000 sobre lo que estoy comprando. No declaro los 100. Claro. Bueno, entonces, una de las medidas en este sentido, manifestar todo el patrimonio que estoy volcando. Eso es algo habitual acá. Claro. Bueno, y una de las medidas que tomó el gobierno también, en este caso instruyó Arca y lo hizo Arca, es eliminar el COTI, que era el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, que cuando alguien vendía tenía que hacerlo. Ahí se te facilita entonces todo. Eso facilita escriturar un menor valor. Claro, porque antes era no, pero si el COTI dice que el precio era 100, no puede decir que lo compraste a 60. Claro. Ahora ya no existe más el COTI. Exacto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que...? A ver, sí. A mí me gustaría consultar, Sebastián, sobre ingresos brutos. Espera que te damos el micrófono, así te escuchamos bien. Y ahí podemos generar algún pequeño... No, te consultaba, Sebastián, vos que tenés bastante más información sobre ingresos brutos. Lo escuchamos a Marcos al principio de la charla decir que las pymes tenemos que ser protagonistas para ayudar a la baja de impuestos. Entendemos que es un impuesto provincial, que Nación por ahí tiene ciertas herramientas políticas, pero que no tiene injerencia directa. Dentro de tu experiencia, ¿qué es lo que sabés vos que se puede llegar a ver o hablar para o disminuir o eliminar o hacer algún tipo de modificación? Bueno, respecto a este proyecto, obviamente no puede, como bien vos decís, la Nación modificar ingresos brutos, por lo cual, si se aprobara, requeriría que todas las provincias modifiquen sus normas, porque no se pueden adherir al régimen, porque técnicamente no es posible. Cada una debería hacer leyes parecidas, o sea, similares, para no reclamar ingresos brutos sobre los dólares del colchón. Así como en el blanqueo sí se podían adherir a la ley, pero no lo hicieron todos el año pasado. Ingresos brutos se quieren modificar. Yo desde que iba a la facultad, desde el 95, ya con el gobierno de Menem se hicieron los pactos fiscales para eximir la actividad industrial
Y siempre las provincias se comprometieron y después le buscaron la vuelta, definir la venta a consumidor final de una manera que al final era venta al por mayor y grababan igual. También pasó en ese momento con Cavallo. Bueno, la cuestión es que en 2017 Macri hizo un consenso fiscal con el gobierno nacional, con las provincias, que salvo San Luis se incorporaron todas y se habían comprometido a bajar ingresos brutos. Después el gobierno de Alberto Fernández suspendió y volvieron otra vez a aumentar. Entonces, la realidad es que parecería ser que las provincias en línea políticamente con el gobierno nacional van a ir hacia una baja de ingresos brutos. Las demás no le importa, se ve que no le importa. Una medida que se está hablando hace tiempo que el gobierno nacional podría tomar desde el Banco Central sería prohibir que se aplique el CIRCREV en las cuentas bancarias. Eso se viene hablando hace tiempo, bueno, pero no pasa nada. Hace mucho tiempo. Hasta ahora no. Hasta ahora, habría que ver, eso le implica un impacto muy importante a las provincias financiero, muy importante. Más allá que los problemas que genera en la práctica son importantes, entonces quizás es poco probable que de acá a las elecciones tome una medida de ese tipo. Pero si tomara esa medida sería una solución para las pymes, porque se les dejaría de generar el saldo a favor que se genera por el CIRCREV, básicamente. Pero es un camino muy difícil, requiere consensos y la realidad es que no es fácil lograrlos. No, y aparte, las provincias perdón, ya no reciben transferencias discrecionales del gobierno, están complicadas. O sea, Sí. para bajar impuestos, las provincias están recomplicadas. Sí, están complicadas. Si piensan el mes pasado una baja real digamos, respecto a la inflación de ganancias de IVA en la recaudación nacional, que eso le impacta directo a las provincias. Le echaron la culpa a las provincias a que la Nación había eliminado la posibilidad de no usar certificados no retención, no percepción en importaciones, que eso es cierto, lo eliminó de un día al otro, pero siempre tenía que haber sido así. El certificado se tiene que poder usar, no puede ser que no se pueda usar. Pero esas medidas le generan un problema financiero a las provincias inmediato. Lo mismo que ahora, este pase del vencimiento de ganancias a personas humanas, que iba a vencer la semana próxima, el 23, es bienvenido todo, pero le genera un problema financiero a la provincia por esos una semana que no recibe los fondos. Tiene que salir a pedir prestado. O sea que no creo que tome medidas demasiado disruptivas como esta del Banco Central, del CIRCREV, antes de las elecciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo no termino de entender, estas nuevas medidas. Si yo presento bienes personales y te empiezo el año con, no sé, $100.000 y en el medio me compro un departamento de $150.000, ¿cómo quedo para el otro año? Bueno, ahí uno de los problemas es, digamos, si bien compras el departamento y Arca no recibes información, cuando presentes vos bienes personales se la vas a estar dando vos. Entonces ahí le vas a estar dando el dato que lo va a poder cruzar y va a poder detectarlo y hacerte una fiscalización. Por más que estés en el régimen simplificado de ganancias, te lo puede generar. Después lo que hay que ver es si deciden operativamente sacar una instrucción de fiscalización que diga no vamos a cruzar más este dato con este otro, pero ahí hay que ver quién quiere firmar esa instrucción, ¿no? Porque son datos que tiene el organismo, fácil de controlar y alguien tiene que decir no lo controlemos. Habrá que ver la decisión política si prima sobre el problema que puede tener alguien que firme eso, ¿no? Sebastián, y el tema del tapón fiscal, eso de no mirar para atrás X tiempo, eso en este caso no tiene nada que ver. En este caso sería que presenta ganancias simplificado y después el fisco le hace una fiscalización porque tiene ese inmueble en bienes personales. Le impugna la declaración jurada porque ese inmueble en bienes personales, más algún otro indicio como nivel de vida del contribuyente, coeficientes de actividades similares o rentabilidades de actividades similares, dice el fisco, tengo dos indicios, el inmueble más este otro indicio, hago la determinación del impuesto a las ganancias. Y se desbloquea y te revisan los años anteriores y te hacen el ajuste por ese inmueble detectado. O sea, si tenés que presentar bienes personales, no es razonable utilizar
dólares no declarados, por ejemplo. Sería alguien que entró en el RIBP y entonces no presenta más bienes personales, por ejemplo. Correcto. Sí. En cuanto a lo que es saldos acumulados de IVA, especialmente para importadores, bueno, que mencionaste lo de las percepciones que no se pudieron tomar, ¿existe algún recurso en cuanto a eso que se pueda utilizar, alguna herramienta o se sabe de algo que esté planificando? Reitera la pregunta, Sebastián, porque no se escuchó bien. Sí, o sea, cuando a él se le genera un saldo a favor de libre disponibilidad, que es producto de retenciones, percepciones, que se le generaron a la mayoría de los que importaban porque no podían usar el certificado, y a pesar de tener saldos a favor y todo, y se generaron cifras increíbles. La realidad del procedimiento habitual es el régimen normal de pedir la devolución de esos saldos a favor. El problema está que lo que tarda ese procedimiento, ¿sí? Entonces, en la práctica, salvo que uno inicie una acción judicial y le vaya bien, porque a veces también no le va bien, es difícil, o sea, inicia el trámite administrativo y después pueda eso complementarlo con, no sé, un amparo ante el Tribunal Fiscal de la Nación porque no resuelven el caso, pero es de difícil obtención de esa devolución. Quizás hay que pensar en transferírselo a un tercero, por ejemplo, es un camino más fácil. El tercero tiene que confiar en la empresa porque ese saldo sea real, pero bueno, puede ser un camino más fácil que pedirle al fisco que devuelva. Claro, estaba la opción, pero bueno, he entendido que no lo aconsejaban por el riesgo de caer en una integral, ¿no? La opción de transferir el saldo a un tercero, los recursos que existían, no serían aconsejables por el riesgo de caer en una integral, ¿no? Como que, bueno, podés hacer sí, esto. A ver, siempre que uno va a pedir la devolución de transferencia tiene riesgos, pero si está medianamente normal. Integral de lo que existía hace quizás 50 años, venía a revisar todo, no existe más, ¿no? O sea, se revisa, no es que revisan absolutamente todo. Pero siempre que uno va a pedir la devolución, transferencia, tiene que tener las cosas medianamente bien como para no correr riesgos. Sí, hay otra pregunta. Sí, acá, Sebastián, ¿cómo estás? Te quería consultar sobre este proyecto que hay en el gobierno de relocalizar el IVA, ¿sí? Hoy el IVA, las pymes los compensamos al 100%, pues es un impuesto nacional. Todos tenemos, por supuesto, impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto bastante odiado por las pymes en general, pues es un costo. Pero ¿qué pasa en este caso donde se buscaría, por lo que se dice, que el IVA nacional sea el 9%, que las provincias compitan por ese IVA y además compitan entre sí? Y eso, por supuesto, atado también al tema de la coparticipación. ¿Cuál ves vos que podría ser el impacto en las pymes, ¿no? Es decir, si esto fuera implementado, no sé cómo, pero quizás vos puedas saberlo, en el sentido de que para mí el IVA 9% podría volver a ser un impuesto compensable, pero si yo estoy pagando una parte del IVA a la provincia de Córdoba y otra a la provincia de Jujuy, ¿cómo puedo compensar eso? Si es que se puede compensar o no, o si pasaría a ser también parte del costo de las pymes, como hoy es ingresos brutos. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, que puede ser un IVA dual, o que por ejemplo, que toda la recaudación, fiscalización la lleve a cabo ARCA. Otra cosa podría ser que ARCA solo se ocupe del IVA nacional y las provincias cada una de su IVA, sería terrible, pues ya con convenio multilateral con ingresos brutos uno está discutiendo todos los criterios, si además hay un IVA de esa manera, imposible. Yo creo que no es posible en la Argentina hoy un sistema cualquiera fuera de un IVA provincial y un IVA nacional, porque la nación recibe hoy más o menos 9,5%, pongámosle que se queda con eso. Incluso ahí no se habla nada de lo que recibe el ANSES, pero dejemos de lado eso. La recaudación del IVA es más o menos 7 puntos del PBI e ingresos brutos 4 puntos del PBI. Entonces uno si dice, tomo los importes nada más, sin importar dónde se genera el valor agregado en el país, nada. Digo, quiero recaudar lo mismo que se recauda hoy por IVA e ingresos brutos con una alícuota de IVA completa, estamos hablando de arriba del 30%. 32%. Si se pone una alícuota del 32%, se va a empezar a evadir, porque el IVA se va de más o menos 30%. Si hay una alícuota del 30 y pico, la evasión va a ser más alta, con lo cual eso no se logra. Y además no se distribuye el IVA igual entre todas las provincias. Entonces, decir que las provincias compitan generaría, por ejemplo, que si
quieren obtener la misma recaudación que hoy. En provincia de Buenos Aires quizás habría una alícuota en vez del 17, ¿no? Pongámosle, en total. Pero en Catamarca del 32. Y empieza a haber una distorsión de alícuotas para poder que cada jurisdicción recaude lo que necesita para reemplazar ingresos brutos o para reemplazar la propia recaudación de IVA que necesita, que hace inviable el sistema. Entonces me parece más como lanzar algo político, que es decir, la nación que cobre lo que hoy cobra y compita en las provincias, que algo que realmente se puede llevar adelante. Sí, pasa que está el modelo de Estados Unidos, ¿no? Con el sales tax, impuesto a las ventas, que no es IVA, sino que es impuesto final, no es en cascada. Claro. Que eso sí, cada estado tiene su sales tax, hay estados que no lo cobran directamente. Claro, eso sería que haya un impuesto a las ventas en la última etapa, solo al consumidor final, claro, no a las empresas. No es lo mismo, no es lo mismo que el IVA. Claro, no se podría, digamos, si se elimina ingresos brutos, habría que poner una alícuota en la última etapa tan alta que nadie la pagaría, ¿no? O sea, todos lo evadirían, porque justamente ingresos brutos se recauda de la primera etapa con efecto acumulación y todos los problemas que tiene. Pensemos eso, recaudación de ingresos brutos 4 puntos del PBI y el IVA 7, no está tan lejos. O sea, el ingreso bruto estamos pagando todos, pero no lo vemos, ese es el tema. Pero el efecto es muy importante. Después lo que se viene es la reforma tributaria, ¿no? Que eso es lo que genera gran expectativa. No sé si esto también, este super IVA que se habla, que supongo va a estar dentro de esa reforma tributaria, y habrá que ver qué se incluye en la reforma tributaria, que se supone va a tener más peso en ganancias y menos en otros impuestos que son distorsivos, ¿no? Que van sí, contra la lo que han dicho es que para fin de año van a presentar el proyecto, por lo menos eso se comprometió con el fondo, el gobierno, y dijo que lo iba a hacer. Eliminar impuestos que generan poca recaudación, por ejemplo, lo que queda de impuestos internos a los autos, quizás se elimina. Eliminar impuesto al cheque. Eso genera eso mucha ya sería recaudación. Bastante. ¿Vos decís que se puede llegar a... ¿Podemos soñar con que desaparezca el impuesto al cheque? Y eso es 10% de la recaudación de impuestos nacionales. O sea, es difícil, muy difícil, pero es algo que está el gobierno comprometido. Quizás lo hace en etapas, pero quiere eso eliminar. Aparte, un impuesto no existe en ningún lado, ¿eh? Impuesto al cheque no existe en ningún lado. Sí. Sí. Sí, o sea, fue algo provisorio que en la época de la Rúa y después se quedó. También quiere eliminar los derechos de exportación, retenciones a las exportaciones. Es difícil, ¿no? La reforma esa. En ganancias mejoraría los tramos de escala con el objetivo de que la gente salga del monotributo y vaya al régimen general. Pero hay que reformar impuestos a las ganancias para eso. Si eso, el salto no es tan abrupto, claro. Y bueno, si bajan, porque una cosa que puede pasar es que la reforma baje la escala del monotributo. Hoy quedó alta. Hoy la verdad es que está bastante alta. 80 y pico de millones tope arriba es alto. Quizás lo bajan y modifican el régimen general para que no sea un salto tan importante. Pero yo creo que la reforma va a terminar siendo también una especie de reforma unilateral. Si bien es necesaria una reforma integral, nación, provincia, municipio, políticamente no es viable. O sea, no veo que sea fácil poder hacer un consenso. Entonces, van a ser medidas medio unilaterales del gobierno nacional, concentrándose en mantener el superávit fiscal. Y después las provincias, un poco, bueno, que se arregle cada una como puede. Sí. La última reforma tributaria fue la de Macri, fue un desastre, ¿no? Porque terrible. Incluyó impuesto a la renta financiera. Que después se tuvo que volver para atrás. Hubo que volver para atrás, después bienes personales se fue para atrás, después se aumentó o se quería aumentar, no sé si se llegó a aumentar. Ya el propio Macri modificó y aumentó, o sea, el Macri no, en el gobierno, el Congreso modificó y aumentó bienes personales en su mandato. Y después vino Alberto Fernández y también lo volvió a aumentar. Sí, bueno, bienes personales ya está muy atenuado. Los que entraron en el régimen de bienes personales, sí. Ahí ya durante varios años quedas afuera. Hasta 2027. Sí. No, se usa solamente para las transacciones que son en dólares. Por ejemplo, agencia de turismo. Claro. Donde decir, bueno, esto lo compro en dólares porque prefiero comprarlo en dólares que comprarlo con tarjeta. Y no pagar el impuesto en pesos. Impuesto, después que la tarjeta no me lo cobre. Es preferible pagar todo en dólares. Entonces lo que hicieron despegar al mundo, todas estas grandes agencias, es disponibilizar la posibilidad de pago en dólares directo. Eso sí.
pero en cuentagotas, digamos. Es difícil que alguien vaya a comprarse, hablábamos antes de electrodomésticos, difícil que alguien vaya a comprarse un electrodoméstico, ir a un kiosco, a una farmacia con dólares. Eso sí, no es moneda transaccional para esos tipos de consumos. En venta de automóviles nuevos, por ejemplo, ahí puede ser. Mucha gente, la gran mayoría está yendo con dólares a comprar a las concesionarias. Sí. Directamente. Si antes cambiaba, en todo caso, si tenían dólares o algo. Porque históricamente fue así. Históricamente. Lo que pasa acá antes vos ibas con los dólares y te decía, no, pero el contador, ¿no? El Sebastián Domínguez P1, te decía, no, pero vos los dólares, ¿de dónde los sacaste? Entonces, no, en ningún lado. Entonces no puedes comprar. Claro, ahí lo que hizo el gobierno fue, por ejemplo, esto lo hizo antes, ¿no? Con estas medidas, eliminar como sujeto obligado a las concesionarias. Claro. ¿Para qué? Para que los contadores de las concesionarias no pidan eso y en todo caso lo tiene que pedir el registro, pero no las concesionarias, como para facilitar. Y aparte aumentó el umbral. Hoy, si uno va y compra un auto hasta 115 millones, que es el 95% de los autos, no tiene que justificar el origen. Recién lo tiene que justificar por encima de ese valor. Son todas cosas como para facilitar el uso. ¿Eso de no justificar el origen es así definitivo o después te pueden venir a buscar porque no sé qué, porque no hay blanqueo? Eso no es de ARCA, eso es por el tema de la UIF. Como sujeto obligado, el registro tiene que ver si hay lavado de dinero ahí. Sí. Pero no tiene nada que ver en que ARCA puede ir y decir cómo compraste este auto de 100 millones, ¿no? O sea, y hacer un ajuste. Que sería la facultad que para venta de inmuebles quedó en 200.000 el tema de la UIF. El reporte de operación sospechosa, menos de 200.000 no se puede hacer. Eso para escribanos. ¿No es correcto? Un poquito menos de $200.000. Sí. Casi $200.000. Sí. Y autos, 115 millones de pesos. 115 no millones. Claro. Sí, y para depósito en efectivo, $10.000. Sí, más o menos $10.000. Bien. Y por encima de eso, sí, lo que ahora digamos, algo que también se había hecho en el gobierno de Macri, lo que se estableció es que no pueden los bancos o los sujetos obligados pedir las declaraciones juradas de impuestos nacionales, ganancias, bienes personales, para justificar el origen. Pero en la práctica lo que pasaba en aquel momento y va a pasar ahora, que a veces le resulta más fácil al cliente darle la declaración jurada de impuestos y justificar que tener que justificar con otra documentación. Entonces, no puede pedirlo el banco, pero es muy probable que muchas veces se presente igual con una nota que diga voluntariamente presento la declaración, cuando se la pidan porque se superen los montos que consideran. Correcto. Sebastián, bueno, te exprimimos. Te agradezco muchísimo. Aplausos para Sebastián Domínguez. Bueno, muchas gracias, un gusto. Gracias.